Bueno, luego está la Cipora cayetanensis, ¿verdad? Que es una infección por el protozoo Cyclospora cayetanensis. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, o sea, prácticamente los síntomas de todos estos tipos de parásitos son los mismos, que en este caso incluyen diarrea acuosa con síntomas gastrointestinales y sistémicos. El diagnóstico se basa en la detección de los ovoquistes característicos en las heces o en piezas de biopsia intestinal, como hablamos, que son parásitos eh, intracelulares, entonces es muy fácil también en detectar, ¿verdad? En lo que serían biopsias intestinales, solamente que la forma en que se toma el material es un poco más invasivo ya, ¿verdad? Porque tiene que ser ya con un procedimiento un poco, procedimiento quirúrgico en sí. La ciclosporiasis es causada por un protozoo cocida intracelular y la transmisión se produce por vía fecal oral a través de alimentos o agua contaminada y las infecciones más frecuentes en climas tropicales y subtropicales donde el estado de salubridad es bastante malo en sí, ¿verdad? Sería un poco lo que es el parásito en sí, ¿verdad? Un dibujo, el que está a la izquierda, a la derecha ya es en una muestra de materia fecal sería ese, donde se ve ahí el ooquiste en sí. El ciclo de la ciclospora es muy parecido, o sea, es prácticamente igual a lo que es el, el Cryptosporidium en sí. La única diferencia, para no entrar otra en redundancia, la única diferencia es que una vez que nosotros, con una persona infectada, defeca y se liberan al medio ambiente, el parásito en sí, los ovoquistes que se liberan no son esporulados. Entonces quiere decir que son como la imagen de la izquierda, o sea que no son infecciosos. Tienen que pasar aproximadamente 1 o 2 semanas a temperatura entre 22 y 32 grados Celsius para que puedan esporular. Y recién ahí son infecciosos. O sea, la transmisión directa fecal oral entre dos personas no puede existir justamente por este periodo de 1 o 2 semanas que debe permanecer en el ambiente, ¿verdad? Para que pueda esporular. Luego está la citoisosporiasis, ¿verdad? Que es una infección por el protozoo Citoisospora belli, que también se le conocía como Isospora belli. Los síntomas son parecidos a los demás, que incluyen diarrea acuosa con síntomas gastrointestinales y sistémicos, y el diagnóstico se basa en la detección de ovoquistes característicos en las heces o en piezas de biopsia intestinal. Serían un poco las dos muestras, serían muestras de materia fecal, solamente que uno sería en fresco, el que está a la izquierda, y la derecha sería ya un poco usando una coloración, o sea, usando una tinción especial. La citoisosporiasis es causada por un coccidio intracelular obligado que infecta las células epiteliales intestinales. La transmisión se produce por vía fecal oral a través de alimentos o aguas contaminadas con heces de personas infectadas. Ocurre en todo el mundo y es más frecuente en climas tropicales y subtropicales, y los y los viajeros a zonas endémicas presentan lo que es un poco mayor riesgo de contraer la infección. Y la imagen también sería de una materia fecal, ¿verdad? Sin ningún tipo de tinción. Sería un análisis en fresco. El ciclo vital de la citoisospora belli, los ooquistes de isospora belli tampoco son esporulados, o sea que no son infecciosos cuando excretan por las heces. Por lo tanto, la transmisión directa fecal oral no se produce. Entonces, los ooquistes inmaduros se excretan en las heces. Cada ooquiste generalmente contiene un esporoblasto. El esporoblasto se divide, el esporoblasto sería esto, ahora que está acá dentro del quiste, pero cuando se excreta tiene solamente uno. El esporoblasto se divide en dos y secreta una pared quística, o sea, se convierte en un quiste y de un esporoblasto se convierten dos, se generan dos esporoquistes. Los esporoquistes se dividen y se producen y producen, perdón, esporozoitos. Los esporoquistes serían
también otra forma de decir ovoquiste. Entonces los ovoquistes o esporoquistes son ingeridos y salen de sus quistes, los esporozoitos. Ella es igual al Cryptosporidium, igual al anterior también. O sea, esa parte del ciclo ya es igualito. Los esporozoitos se liberan, invaden las células epiteliales, se multiplican asexualmente, luego sexualmente se generan los ovoquistes se liberan por la materia fecal, o sea, algunos se liberan y otros participan en lo que es la autoinfección, o sea, se rompen, ese quiste se rompe y se liberan los esporozoitos dentro del organismo y así se produce lo que es la autoinfección. Esa parte es igualito al de los tres, al de los dos anteriores. Luego está la mediasis, que sí ya un poco más diferente que el resto. Es una infección por entamoeba histolítica, es muy común acá en Paraguay. Se adquiere por transmisión fecal oral. En general, la infección no produce ningún tipo de síntoma, pero si es que produce síntomas, pueden ir desde diarrea leve hasta disentería grave, que ya es una diarrea muy acuosa, muy continuada y también con un poco de sangre. Las infecciones extraintestinales pueden manifestarse como abscesos hepáticos, o sea, también puede ir a lo que es el hígado y generar un absceso, o sea, una infiltración de pus, ¿verdad? Dentro de lo que es el hígado. El diagnóstico consiste en en la identificación por de la entamoeba histolítica en muestras de heces y confirmado por inmunoensayos que detectan el antígeno en las heces, pero como le digo, lo más común y lo que generalmente se hace son análisis de sangre, análisis de materia fecal, el tradicional en sí, ¿verdad? Con eso ya basta. Generalmente no se hacen inmunoensayos ni tampoco pruebas serológicas para este tipo de infección. Pero también hay, también existen. Solamente que el costo es un poco más elevado comparado con lo que es el examen o el análisis de materia fecal. Entonces, cuando hablamos ya de la entamoeba histolítica, ya no vamos a hablar de ovoquistes ni esporozoitos, vamos a hablar de trofozoitos y de quistes. Los trofozoitos son móviles, se alimentan de bacterias y tejidos, se reproducen en lo que es la mucosa del intestino grueso y a veces invaden también tejidos, órganos. Es la forma móvil, sería de lo que es la entamoeba histolítica. Eh, Estos trofocitos predominan en las heces líquidas, pero mueren en poco tiempo fuera del cuerpo. La forma de mayor supervivencia que tienen este tipo de parásitos son los quistes, que es más bien una forma que ellos presentan cuando el medio en donde ellos se encuentran no es favorable para su supervivencia, entonces ellos como método de supervivencia se enquistan. Una vez que están dentro del organismo y ven que las condiciones son propias para poder desarrollarse y reproducirse, entonces ellos y poder alimentarse, ellos adquieren la forma de lo que es el trofozoito. Generalmente la forma quiste es la forma en la que se excreta a través de las heces, y es la única forma que tiene, la verdad, de poder infectar a otras personas. Los quistes predominan en las heces formadas y resisten la destrucción en el ambiente externo. Pueden diseminarse directamente de una persona a otra, indirectamente a través de los alimentos o el agua también. La meliasis también puede transmitirse por la vía sexual durante el contacto buco-anal. La mayoría de las personas que presentan amediasis o están infectadas por la entamoeba histolítica son asintomáticos, pero al poder eliminar los quistes, ¿verdad? De forma crónica a través de las heces, pueden contagiar, o sea, pueden seguir contagiando. Los síntomas que ocurren con la invasión tisular en el colon suelen desarrollarse entre 1 a 3 semanas después de lo que fue la ingestión de los quistes y generalmente son diarrea, estreñimiento intermitente, flatulencia, dolores cólicos abdominales y el paciente puede presentar dolor a la palpación del hígado, en este caso, como hablamos hace rato, que puede generar algún tipo de absceso hepático, entonces puede presentar también dolor en esa zona. Y luego está el más común de todos,
que es la yardiasis, que es una infección por el protozoo flagelado Yardia duodenalis, Yardia lamblia o Yardia intestinales. La infección puede ser asintomática o provocar síntomas que van desde flatulencias intermitentes hasta lo que es una mala absorción crónica. La mala absorción generalmente se produce debido a que al estar el protozoo dentro de nuestro organismo, estos absorben nuestros nutrientes, entonces evitan que nosotros absorbamos o aprovechemos los alimentos que estamos consumiendo, entonces por eso nos genera ese síndrome de mala absorción crónica, ¿verdad? El diagnóstico se establece mediante la identificación de microorganismos en heces recién eliminadas o en contenidos duodenales mediante ensayos para la detección del antígeno de Yardia o mediante pruebas moleculares que hoy en día se usa mucho lo que son los análisis por biología molecular, solamente que hay que tener en cuenta que los costos son muchísimo más elevados en todo lo que sería biología molecular en comparación a lo que es un simple análisis de materia fecal. Y la imagen que está ahí, esos serían los quistes de Giardia lambdense. Los trofozoitos de Giardia se adhieren fuertemente a la mucosa del duodeno, perdón, y porción proximal del yeyuno, que sería la parte donde termina el, el, ¿cómo se dice? El estómago y empieza lo que es el intestino, y se multiplican por fisión binaria. O sea que de una célula, o sea, de una yardia, de una yardia se generan dos protozoos, o sea, dos yardias que son idénticas a la yardia original. Algunos microorganismos se transforman en quistes resistentes a las condiciones ambientales, que son las que se van a eliminar por la materia fecal. Se diseminan por eso por la vía fecal oral. La infección por Yardia es prevalente en todo el mundo, sobre todo en zonas con escasa higiene. La Yardiasis es la enfermedad parasitaria, por ejemplo, intestinal más común en los Estados Unidos. La transmisión por agua es la principal fuente de infección, pero la transmisión también puede ocurrir por la ingestión de alimentos contaminados o por contacto directo de persona a persona, en el caso de cuando hablamos de las relaciones sexuales en el contacto bucoanal, por ejemplo. Y ese sería el trofozoito de la Yardia lamblia, que tiene como dos ojitos, ¿verdad? Ese sería característico de la Yardia, que parece que una paleta tiene forma de paleta de padre sería, y con dos hojitas o anteojitos. Y hasta ahí. ¿Alguna consulta sobre la clase o alguna consulta que tengan sobre el examen? Profe, yo una consultita nomás es lo que quiero hacerte. Sí, decime. En el cuestionario pues está características de las células procariotas y eucariotas. Sí, Consulta nomás si ese sería el que es superior a 10 micrómetros, inferior a 10 micrómetros, sí, microscópica, macroscópica. Ese sería, ¿verdad? sí, Sí, eso nomás quería sí, consultar. sí. Sí. Eh, sí, eso sería. Tienen que leer bien nomás esa parte, tienen que tener tipo un... De hecho que al ser un examen por plataforma, ustedes van a tener luego a su disposición todo lo que es sus clases, ¿verdad? O sea, va a ser mucho más sencillo por ese lado. Pero yo el examen en sí hice basado a ese cuestionario que les hice. No es difícil, o sea, las respuestas, creo que no hay ninguna que no sea obvia, ¿verdad? Creo que hay una o dos que capaz son muy parecidas las respuestas, o sea, las tres opciones, pero si leyeron una o dos veces se van a dar cuenta cuál es la respuesta, o sea, no es difícil, no es difícil. Sí, los que estuvieron conmigo rindieron súper bien lo que era química orgánica e inorgánica, que era mucho más tedioso, mucho más arduo de leer o de buscar, ¿verdad? En las clases, ¿verdad? La respuesta. Yo creo que este les va a ser re fácil, o sea, no se preocupen. Pero también cualquier cosa, si es que van a rendir y no están seguras de algo, me pueden escribir en el grupo si tienen alguna duda, alguna consulta antes de rendir y yo les voy a estar guiando, les voy a estar respondiendo también. O sea, no se preocupen tampoco por eso.
Otra consulta. Si De no, mi parte, ninguna. Gracias, bu- profe. bueno, entonces les libero. Éxitos para el examen. Van a rendir bien, así que no se preocupen. Y nos vemos el próximo sábado en la facultad, en el instituto.